Hola, muy buenas noches. A nombre de Bayer y a título personal les queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro programa educativo que hemos denominado nuestro Primary Care Physician Academy, que va pues orientado justamente a los médicos de atención primaria en lo que es el abordaje y el manejo integral de lo que es el paciente con enfermedad renal diabética. Este programa Primary Care Physician Academy pues es un programa con índole específicamente científico, informativo, y prácticamente su fin común es realmente pues educar y propiciar la educación médica continuada para los médicos que nos acompañan el día de hoy. Pues quiero recordarles un poco en qué consiste pues el Primary Care Physician Academy. Pues son varios módulos y entonces iniciamos hace un par de semanas con el programa de educación médica. Iniciamos con el primer módulo, el cual pues hablaba sobre lo que era la generalidad de la enfermedad renal diabética. Hablábamos en ese entonces de la prevalencia, de la importancia de la enfermedad renal diabética. Hablábamos de los fenotipos de enfermedad renal diabética y de los procesos fisiopatológicos de la enfermedad renal. Luego, pues tuvimos el módulo número 2, el cual pues trató sobre la importancia de tamizar y hacer un diagnóstico lo más temprano posible y cómo interpretamos esas pruebas de laboratorio tan importantes para llegar a un diagnóstico lo más rápido posible. Y ahora pues estamos casi a punto de iniciar el módulo número 3. Antes de dar inicio pues al módulo 3, quiero también agradecer a las diferentes sociedades médicas que nos han dado pues el aval científico de este curso. Pues queremos agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, queremos agradecer a la Asociación Costarricense de Nefrología, agradecer a la Sociedad Dominicana de Nefrología, agradecer también a lo que es la Sociedad Hondureña de Medicina Interna, así como agradecer a los médicos de la zona sur de lo que es el Ecuador de Médicos Generales. Como siempre, pues es un grato placer para mí pues estar muy bien acompañado en esta noche. Y aquí tenemos juntamente a la doctora Silvia Porras, quien ha sido la moderadora pues del módulo 1, del módulo 2, ahora la tenemos en el módulo 3 y la vamos a tener durante todo el curso de este programa educativo. La doctora Silvia Porras es médico general de San José, Costa Rica, es profesora universitaria y de igual manera pues actualmente trabaja en el Hospital La Católica y está muy involucrada en todo lo que es el tema educativo y se maneja pues muy bien también a través de sus redes sociales. Así que, doctora Porras, un placer tenerla por acá. ¿Cómo ha estado? Muy bien y muy contenta de iniciar este tercer módulo y hoy una gran compañía, bueno, además de tuya que siempre hemos estado todos los martes, hoy con un gran colega, una persona muy amable, muy simpática, de verdad que tenemos el gusto de tener hoy y además de eso, ¿verdad? A mí me han dicho que el doctor es una eminencia, entonces yo vengo aquí con cuaderno listo, Mauricio, porque aquí vamos a coger apuntes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que solo modero? No, aquí aprendemos todos y aquí con cuadernito y lapicero apuntando. Y es que hoy, precisamente en este inicio de módulo donde vamos a hablar de la terapéutica, porque ya hicimos un resumen muy bonito de la fisiología, hicimos un resumen del diagnóstico de la enfermedad renal, hoy vamos con la terapéutica. Y hoy tenemos al doctor Juan Diego Montejo Hernández desde Medellín, Colombia. Es un médico internista nefrólogo, es un médico también especialista en hipertensión arterial, es un médico coordinador de lo que es el Comité Riñón, Diabetes y Metabolismo de la Asociación Colombiana de Nefrología, además vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología y miembro también de lo que es la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y Nefrología de SLAN. Así que es un gran gusto, estamos muy felices de tenerlo, doctor. Bienvenido a este curso de enfermedad renal diabética. Doctora Silvia, Mauro, gracias por esta invitación tan bonita y me sorprende, más de 250 asistentes en la noche, en plena semana, después de un día laboral. De verdad que los felicito por este curso tan bonito y para mí es un honor estar aquí con ustedes transmitiendo para Centroamérica. Yo estoy aquí en Medellín, Colombia, una ciudad muy bonita de Colombia donde ojalá pues tenga la oportunidad de venir algún día. Ya por ahí Mauricio me prometió que me vaya a ir a Costa Rica algún día porque no conozco Costa Rica. Entonces de verdad que es una promesa que estaré muy atento a cumplirla. Y bueno, Porque no, sí, la idea es que hoy tengamos una actividad académica muy interesante y posterior a esta un módulo de preguntas donde, como le dije yo a Mauricio la semana pasada, hasta que nos demoremos.
hasta que la doctora Silvia, que es la que manda aquí el día de hoy, nos diga. Entonces Muchísimas procedo a gracias. compartir pantalla, ¿de acuerdo? Perfecto. Me dicen, por favor, si la están viendo. Sí, ¿La están viendo? sí, señor. Perfecto. Entonces, hoy tenemos un reto muy interesante y es hablar de cuáles son las terapias innovadoras en enfermedad renal diabética. Este es mi conflicto de intereses, pero si nosotros queremos hablar de terapias innovadoras en enfermedad renal diabética, yo los invito a que primero digamos qué es innovar. Y yo este ejercicio lo he hecho muchas veces acá de qué es innovar. Y si ustedes se meten a la definición, innovar es crear un cambio positivo en el estado de cosas existentes o alterar el orden de las cosas establecidas para hacer cosas nuevas o para obtener resultados nuevos. Ahora bien, alguien dirá, ¿el término terapia innovadora realmente existe? Y la respuesta es sí. Y en inglés se denomina Breakthrough Therapy y es una designación que hace la FDA o la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que fue creada en julio del 2012 y se refiere básicamente a acelerar el desarrollo de fármacos cuando se cree que haya terapias que ofrecen ventajas sustanciales de tratamiento sobre las opciones existentes para los pacientes con enfermedades graves o potencialmente mortales. Entonces, aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Es acaso la enfermedad renal asociada a diabetes una enfermedad grave o potencialmente mortal? Entonces, viene otra pregunta y es, ¿por qué necesitamos de estrategias o fármacos innovadores en el tratamiento de pacientes con enfermedad renal diabética? Y aquí yo sé que ustedes ya les hablaron de epidemiología, de factores de riesgo, de diagnóstico, de tamizaje, y no nos vamos a meter más en esto porque sería repetir. Pero sí vale la pena que toquemos 3 ítems para respondernos a esta primera pregunta, que repito es, ¿por qué necesitaríamos de estrategias innovadoras? Para eso, vamos a hacer un breve repaso de la realidad actual de la enfermedad renal diabética. Nos vamos a preguntar si es una patología catastrófica y si hoy por hoy hay terapias innovadoras. Entonces, ¿cuál es el hoy de la enfermedad renal diabética? Desafortunadamente es una enfermedad que viene creciendo. No la hemos podido detener. Si ustedes miran, para el 2013 se hablaba de 115 millones de personas en el mundo con criterios de enfermedad renal diabética. Y se espera que para el 2035 haya casi 180 millones. Esto representa un incremento del 55%. Es decir, vamos a tener más de un 50% de crecimiento en 22 años de seguimiento. Y el panorama tampoco es muy alentador en términos de cuál es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal en el mundo, la diabetes mellitus. Lo es en Colombia, lo es en Costa Rica, lo es en El Salvador, lo es en Panamá. Es decir, en la mayoría de países del mundo, la primera causa de enfermedad renal terminal se llama enfermedad renal asociada a diabetes mellitus. Con un agravante que si ustedes miran esta línea, ustedes dirían, pues bueno, Juan Diego, está igual. No, no está igual por una sencilla razón, porque esto es por 100.000 habitantes. Si trazamos una línea en números absolutos, tendríamos que esto iría así. Es decir, no hay duda que tenemos un crecimiento exponencial de pacientes en terapia de reemplazo renal. Y, por ejemplo, miremos lo que está sucediendo en Latinoamérica. Para el año 2006, teníamos más o menos 500 pacientes por millón de habitantes en alguna de las terapias de reemplazo renal. Para el 2019 ya no eran 500, eran más o menos 900 pacientes en alguna de las terapias de reemplazo renal. Y ojo, de esos 900 pacientes por millón, entre el 40 a 50% era asociado a diabetes mellitus. Es decir, tenemos una catástrofe no solo desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista social y económico, porque ese pequeño grupo de pacientes que están en terapia de reemplazo renal
se gastan entre el 2 al 3% del presupuesto anual en salud de nuestros países. Por eso, ante la pregunta si estamos ante una enfermedad catastrófica, por supuesto que lo es. Ahora bien, ya respondimos parte de si es una patología catastrófica. Es una patología catastrófica porque es la primera causa de enfermedad renal terminal en el mundo. Es una patología catastrófica porque representa un alto costo en salud para nuestros sistemas de salud. Es una patología catastrófica porque desde el punto de vista social, nuestros pacientes tienen una disminución en la estabilidad económica, no les dan trabajo. Un paciente que llega a terapia de reemplazo renal difícilmente continúa en su trabajo o le dan un nuevo trabajo. Además, lo que representa el desplazamiento a las urbes o los centros urbanos que cuentan con servicios de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pero miren que estamos hablando es del desenlace renal. Pero, ¿cuántos de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica asociada y no asociada a diálisis en un estadio 3A o 3B llegan a diálisis? Solamente el 10 al 12%. ¿Qué pasa con el resto de los pacientes? Juan Diego, entonces nos está diciendo que el 80% no llegan a diálisis. Pues sí, señor, no llegan a diálisis. ¿Y por qué no llegan a diálisis? Y miremos algo, y es esta publicación de la Encuesta Nacional de Salud de los Estados Unidos, que es un poco vieja, pero nos muestra muy bien qué sucede en términos de exceso de mortalidad cuando el paciente tiene solamente diabetes, cuando tiene diabetes y albuminuria, cuando tiene diabetes y disminución de la tasa de filtración glomerular y cuando tiene la tríada completa, diabetes mellitus, albuminuria y deterioro de la tasa de filtración glomerular. Si yo en ese paciente con la tríada no le hago absolutamente nada, no le hago modificación de enfermedad y desenlaces, casi que la mitad de esos pacientes están muertos en los próximos 10 años. ¿Pero de qué se mueren? ¿De qué se mueren los pacientes con enfermedad renal crónica? Se mueren de eventos cardiocerebrovasculares, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte súbita. Pero ¿cuándo empiezan a aparecer esas complicaciones cardiovasculares? Pues hombre, la gente dirá, eso aparece por allá por debajo de 30 mililitros minuto. Y la respuesta es no. La incidencia de enfermedad cardiovascular empieza a aparecer incluso tan temprano como tasas de filtración de 70 mililitros por minuto. Por eso es que tenemos que abrir el ojo y hacer un tamizaje temprano de complicaciones asociadas a la diabetes. Y ojo con esto, cuando uno habla de enfermedad renal diabética y riesgo cardiorrenal, no solamente es la tasa de filtración. La albuminuria juega un papel fundamental como biomarcador que nos muestra el aumento de riesgo de daño endotelial y de aparición de eventos cardiocerebrovasculares. Yo sé que esta gráfica ustedes la han visto muchas veces, pero miren, en Colombia, por ejemplo, tenemos un subdiagnóstico tremendo de enfermedad renal porque muchos programas siguen sin pedir tempranamente la medición de albuminuria. Por eso yo soy incisivo con los internos, con los residentes de medicina, en los diferentes foros, de que la albuminuria es fundamental y que si usted no tiene las dos cosas, tasa de filtración glomerular estimada y albuminuria, usted no está haciendo un tamizaje completo en la búsqueda de enfermedad renal asociada a la diabetes. Y ojo con esto, miren esto tan interesante. Este es el mapa de calor de Cadigo de enfermedad renal, donde sin duda lo que representan los colores es el riesgo de progresión de la enfermedad renal diabética. Pero ojo, no es lo único que yo tengo que buscar, porque de alguna manera, cuando yo me enfrento a un paciente con diabetes mellitus y con daño renal, yo ya estoy clasificando el riesgo cardiovascular. Y miren esto, si el paciente tiene albuminuria 3, ese paciente ya es de muy alto riesgo. Solamente por el hecho de tener una albuminuria mayor a 300 miligramos por gramo, ya es de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Y qué es muy alto riesgo? Más del 20% de un evento
cardio-cerebrovascular en los próximos 10 años. Ojo, si yo tengo menos de 45 mililitros minuto, también es de muy alto riesgo. Entonces, miren la cantidad de pacientes renales que por el solo hecho de tener una albuminuria 3 o menos de 45 mililitros minuto ya son de alto riesgo. Pero, ¿qué pasa? Si el paciente tiene un estadio 3A y además de eso una albuminuria 2, también es de muy alto riesgo. Entonces, miren que el grueso de pacientes con enfermedad renal asociada a diabetes son de muy alto riesgo. Son muy pocos los pacientes que caen en la categoría de alto. ¿Qué quiere decir esto? Que sin duda alguna, cuando yo tengo un paciente con enfermedad renal asociada a diabetes, esos pacientes son de alto o de muy alto riesgo cardiovascular. No hay de bajo y moderados son mínimos los pacientes que hay de moderado riesgo cardiovascular. No hay duda entonces que hecho este preámbulo, esta introducción, nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente con enfermedad renal asociada a diabetes, tenemos dos objetivos gigantes. Uno, disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Dos, disminuir los desenlaces cardio-cerebrovasculares. Dicho esto, entonces, nos hacemos una pregunta. Cuando yo tengo un paciente con enfermedad renal diabética, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar con ese paciente? Ya lo dijimos, pues no quiero que progrese la enfermedad, pero tampoco quiero eventos cardio-cerebrovasculares. Pero si nos detenemos en el punto del desenlace renal, hay un santo grial. ¿Y cuál es ese santo grial? Lograr la remisión de la enfermedad renal diabética. Es decir, ¿cuál es el sueño dorado de los investigadores en nefrología? Que lleguemos al punto de tener unas intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, donde yo le mida al paciente su creatinina y esté normal, donde no haya albuminuria, o sea, que haya regresión de la albuminuria. Y mejor aún, que si yo le hago una biopsia al paciente, todos los cambios histológicos asociados a la nefropatía diabética regresan. Ese es el santo grial. Pero la pregunta es, ¿y a dónde hemos llegado? Ya sabemos a dónde queremos llegar, pero hoy, con las estrategias que tenemos, ¿a dónde hemos llegado? Entonces, no hay duda que hoy yo tengo que hablar de un abordaje holístico. Ojo, a mí la palabra holístico me encanta, porque ya no puedo pensar solamente el riñón como riñón, no puedo pensar el corazón como corazón y no puedo pensar en la diabetes solamente como un páncreas, sino que tengo que hablar del espectro cardiorreno-metabólico. Y cuando hablo del espectro cardiorreno-metabólico, vuelvo y me hago la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Hay terapias innovadoras? Y para contestarnos esa pregunta, yo me pregunto, ¿cuáles deberían ser los resultados de una terapia innovadora? Si yo hablo de terapia innovadora, acuérdense que son terapias que modifican cosas. Entonces, no hay duda que deben ser terapias que modifican la progresión de la enfermedad. Deben ser terapias que impactan en los factores de riesgo que llevan a esos desenlaces. Presión arterial, glicemia, lípidos, sobrepeso, obesidad, etcétera, etcétera. Pero deben ser terapias que modifican la fisiopatología de la enfermedad renal diabética. Y ojo, nosotros los clínicos estamos acostumbrados a que todo lo palpamos, a que todo lo vemos, ¿cierto? Como Santo Tomás, no creyó hasta no ver los huecos de los clavos de Jesucristo. Nosotros no creemos en lo que no vemos. Entonces es allí donde la fisiopatología nos ha enseñado que hay cosas que probablemente no podemos medir bien, pero que sí modifican desenlaces. Y ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Entonces, no hay duda que una de las estrategias fundamentales en el abordaje del paciente con enfermedad renal diabética es conocer los factores de riesgo que delimitan o que disminuyen la progresión de la enfermedad reno-cardiovascular. Y presión arterial, hiperglicemia, grado de albuminuria,
índice de masa corporal, abandono del tabaquismo, niveles de vitamina D, hemoglobina, ácido úrico, etcétera, etcétera. Eso se llama una estrategia multiintervención o multifactorial. Y ya nos lo mostró el estudio Steno 2. Cuando yo modifico, logro metas de diferentes factores de riesgo, mejor me va en términos de disminución de los desenlaces cardiovasculares y microvasculares. Por eso, la modificación o el manejo de factores de riesgo es un pilar fundamental del manejo del paciente con enfermedad renal diabética. Pero la fisiopatología también nos ha ayudado mucho a entender la aparición de nuevos medicamentos que modifican cosas. No hay duda que cuando yo hablo de enfermedad renal diabética, pues es obvio que el primer golpe o el primer hit es la hiperglicemia. Pero hemos aprendido a entender que no solo la glicemia es la responsable de la incidencia y progresión de la enfermedad renal diabética. Es cierto que la hiperglicemia nos lleva a que haya un incremento en toda una alteración de esta vía de la exosamina, de los polioles, de la activación de la proteinquinasa C. Pero esta disregulación metabólica va de la mano de una perturbación hemodinámica, y entre esta perturbación hemodinámica o alteración hemodinámica que está mediada por el óxido nítrico, por la sobreexpresión de la renin-angiotensina-aldosterona, de la alteración en la inhibición de la sobreexpresión de los receptores de SGLT2 en el túbulo proximal, llevan todo esto junto a un pilar importantísimo que es la inflamación. Miren una cosa interesante, y es que yo lo metabólico lo mido con la disminución de la hemoglobina glicada, la mido con la disminución del peso, la mido con la disminución del LDL. Las perturbaciones hemodinámicas las mido con la disminución de la presión arterial, la mido con la disminución de la albuminuria. Pero la inflamación no es fácil de medir con las herramientas clásicas que tenemos. Por eso digo que hay veces cosas que no se ven, pero que impactan favorablemente en la incidencia y progresión, en este caso la enfermedad renal diabética. Ahora bien, no hay duda que entonces estas terapias innovadoras tienen que mejorar o estabilizar esa homeostasis que se pierde con la diabetes mellitus. Es decir, tiene que interceder o afectar la parte metabólica. Tiene que mejorar la parte hemodinámica. ¿Y por qué no? Tiene que disminuir la inflamación e incluso reversar la fibrosis. ¿En qué vamos? ¿O qué medicamentos han aparecido innovadores que se denominan hoy por hoy medicamentos modificadores de enfermedad? Vamos a hablar entonces del pilar hemodinámico. Y el pilar hemodinámico nos ha enseñado muchísimo y les voy a mostrar por qué. No hay duda que uno de los factores de riesgo que tenemos que intervenir en el paciente con enfermedad renal asociada a diabetes es la presión arterial. Y hemos aprendido que a los factores de riesgo le tenemos que poner una meta. Es decir, yo tengo que poner una meta a la presión, tengo que poner una meta a la hemoglobina glicada, tengo que poner una meta al LDL, tengo que poner una meta al peso. Y es así como las diferentes sociedades científicas nos han mostrado que hoy por hoy, cuando yo tengo un paciente hipertenso con diabetes o hipertenso con enfermedad renal, pues hombre, tengo que lograr unas metas numéricas de presión arterial. Pero resulta y sucede que el manejo de la hipertensión también nos demostró algo muy interesante. Y es que no es solamente la meta, sino con qué logro la meta. Porque alguien dirá, entonces Juan Diego, hoy hay 7 grupos de antihipertensivos. Están calcio antagonistas hidrohipirídicos, están betabloqueadores, están diuréticos tiacídicos y similares a tiacida, están antagonistas de alfa-1, agonistas de alfa-2, vasodilatadores directos y bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, da lo mismo tratar a estos pacientes con cualquiera de estos medicamentos y la respuesta no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay duda que hay medicamentos que nos han demostrado que son superiores en el logro de desenlaces que no solamente disminuyen la presión arterial. Y esos medicamentos se llaman bloqueadores
del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque han demostrado que no solo bajan la presión arterial, sino que disminuyen la progresión de micro- a macroalbuminuria, disminuyen la progresión de la enfermedad renal, disminuyen o enlentecen la llegada de enfermedad renal terminal y además disminuyen la incidencia y progresión de falla cardíaca, que es una de las patologías más frecuentes dentro del escenario de la enfermedad renal diabética. Por eso es que hemos aprendido muchísimo con estos medicamentos. Es así como desde los años 90 y principios de este siglo, los bloqueadores del RAS se convirtieron en un pilar fundamental en el manejo de la enfermedad renal diabética. Pero ojo, entre el año 2000 y el año 2015 no pasó nada más. Hubo un silencio innovador. Se intentaron con diferentes estrategias, antagonistas de endotelina, pentoxifilina, bloqueo dual del RAS, y no pasó nada. No hubo una modificación de desenlaces. Y fue entonces cuando en el año 2015 empezaron a suceder cosas maravillosas que rompieron paradigmas en el manejo de los pacientes con enfermedad renal asociada a diabetes. Y estos paradigmas hizo que dijéramos o nos preguntáramos, venga, así como en hipertensión arterial y enfermedad renal, tenemos unos medicamentos diferentes que no solo bajan la presión, sino que modifican desenlaces. ¿Será que en diabetes mellitus no tenemos medicamentos que no solo nos controlen la glicemia, sino que nos eviten hipoglicemias, que incluso nos disminuyan peso, pero que también disminuyan los desenlaces cardiovasculares? ¿Y por qué no? Que también controlen la progresión o la aparición de la enfermedad microvascular renal. Y la respuesta es sí, aparecieron esos medicamentos. Y esos medicamentos, queridos colegas, se llaman los inhibidores de SGLT2. Ustedes saben que entre la fisiopatología de la diabetes existe algo que llaman los 12 apóstoles o los 12 mecanismos fisiopatológicos de la diabetes. Empezamos con un triunvirato, luego con un octeto ominoso, luego con los 11 y hoy tenemos 12 mecanismos. Y uno de esos mecanismos es la sobreexpresión del cotransportador SGLT2. ¿Que lleva a qué? A que haya una reabsorción anormal de glucosa y sodio, aumentando niveles de glucosa en sangre, aumentando niveles de sodio en sangre, aumentando presión arterial y disminuyendo la llegada de sodio a la mácula densa después de la Henle, lo que lleva a que haya una disminución en la producción de, perdón, un aumento en la adenosina, lo que lleva a que haya vasodilatación de la arteriola aferente, a que haya hiperfiltración glomerular, a que haya incremento en la albuminuria, y es todo el daño causado por la sobreexpresión de los cotransportadores SGLT2. Entonces los inhibidores de SGLT2 vinieron teóricamente a decir que si ellos frenaban o bloqueaban esa sobreexpresión de medicamentos, restauraban la llegada de glucosa sodio al túbulo distal, a la mácula densa, lo que ocasionaban era nuevamente una restauración del feedback tubuloglomerular, aumentaban la secreción de adenosina, ocasionando vasoconstricción de la arteriola aferente, y con todo eso restauraban todo ese daño que causaba la sobreexpresión de SGLT2. Aparecieron entonces desde el año 2015 hasta la fecha una serie de trabajos supremamente bonitos con inhibidores de SGLT2, mostrando cosas muy interesantes en trabajos pivotales con intención cardiovascular, en trabajos pivotales con intención falla cardíaca y en trabajos pivotales con intención desenlaces renales en pacientes con enfermedad renal exclusivamente. ¿Y qué mostraron especialmente los trabajos con pacientes con enfermedad renal establecida? Que no hay duda que los inhibidores de SGLT2 disminuyen la progresión de la enfermedad renal y disminuyen la mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla en pacientes con enfermedad renal establecida. Es decir, toda esta serie de trabajos con inhibidores de SGLT2 lo que hicieron fue consolidar el uso
de inhibidores de SGLT2 en los pacientes con enfermedad renal asociada a diabetes, bajo varios mecanismos: disminución de hemoglobina glicada, disminución de peso, disminución de presión arterial, o sea, disminución de factores de riesgo, pero también mejorando ciertos mecanismos hemodinámicos: disminución de la hiperfiltración glomerular, disminución del estrés oxidativo, disminución del ácido úrico, etcétera, etcétera. Ustedes en un próximo módulo con el doctor Rodrigo Daza van a hablar de guías de manejo. Yo no les voy a hablar de guías, pero toda esta evidencia es el soporte que ha tenido o que han tenido las sociedades científicas en el mundo para hacer todo un cambio enorme en las guías de manejo de los pacientes con diabetes y enfermedad renal. No hay duda entonces, colegas, que los inhibidores de SGLT2 tienen muchísimos beneficios dentro del manejo de los pacientes con enfermedad renal diabética. Disminuyen la progresión de la enfermedad renal diabética, disminuyen la albuminuria, mejoran la incidencia y progresión de la falla cardíaca, disminuyen desenlaces cardiovasculares de esta población. Pero viene otra cosa muy interesante y es: listo, ya sabemos que hay medicamentos modificadores de enfermedad en el pilar hemodinámico, en el pilar metabólico, pero venga, Juan Diego, ¿y qué ha pasado en el pilar inflamatorio? Miren esto tan interesante. Está absolutamente demostrado que en los pacientes con diabetes y enfermedad renal hay una sobreactivación del receptor mineralocorticoide. Y alguien se preguntará, pero venga, si el paciente tiene bloqueadores del RAS, ¿no se supone que eso lo que hace es un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Y la respuesta a eso es cierto, pero resulta que en los pacientes diabéticos y especialmente con enfermedad renal hay un fenómeno que se llama el escape de la aldosterona. Es decir, que a pesar del bloqueo, hay un escape, una mayor producción y acción de la aldosterona en diferentes niveles: endotelio, vaso sanguíneo, riñón y corazón. ¿Qué ocasiona, por ejemplo, en endotelio? Disfunción endotelial, rigidez arterial y vasoconstricción, lo que lleva a un gran daño vascular. ¿Qué ocasiona a nivel del corazón? Hipertrofia miocárdica, remodelación ventricular, y esto lleva obviamente a empeoramiento de falla y a mayor aparición de arritmias. Y a nivel renal lleva a que haya mayor retención de sodio, incremento de la presión arterial, un mecanismo inflamatorio que lleva a que haya una señalización anormal del macrófago y que de alguna manera esto ocasione mayor inflamación y fibrosis a nivel renal. Entonces, este escape de aldosterona hay que mejorarlo. Y la pregunta es, ¿y con qué se ha mejorado? Hay unos antagonistas de receptor mineralocorticoide clásicos, como espironolactona y eplerenona, que han demostrado que impactan en albuminuria, que impactan en presión arterial, pero desafortunadamente no han mostrado a través del tiempo que modifiquen desenlaces. Y por el contrario, pueden empeorar la hipercalemia e incluso la mortalidad por hipercalemia. Entonces aparecen unos medicamentos muy interesantes, que se llama el antagonista receptor mineralocorticoide no esteroideo, y en este caso finerenone. Y en el año 2020-2021 salieron dos trabajos hermosísimos: el Fidelio y el Fígaro. Vamos a hablar más del Fidelio. ¿Y por qué? Porque estos dos trabajos se hicieron en 100% de pacientes con enfermedad renal diabética. Pero el Fidelio, su objetivo primario era mirar los desenlaces renales. Mientras que en Fígaro, el desenlace primario fue mirar los desenlaces cardiovasculares. Entonces miremos con un poco más de detenimiento el Fidelio. El Fidelio fue un estudio de 5.700 pacientes. Requisitos o criterios de inclusión: mayores de 18 años, tenían que ser pacientes con enfermedad renal diabética establecida, pacientes con más de 30 miligramos por gramo de albuminuria, pacientes entre 25 y 75 mililitros minuto, y ojo, debían tener dos condiciones: un potasio sérico menor de 4,8 y la máxima dosis tolerada de un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El periodo de seguimiento fue de 2 años y medio. ¿Y cuál fue el desenlace primario? Tiempo a falla renal, o sea, enfermedad renal terminal, una disminución del 40%
de la tasa de filtración glomerular desde su línea de base o muerte de origen renal. Y los desenlaces secundarios eran los de origen cardiovascular. Miren esto tan bonito. Ya me volverá a decir. Miren esto tan interesante. Una disminución del 18% del desenlace renal, que ya les dije cuál es. Eso representa un número necesario a tratar de 29. Es decir, por cada 29 pacientes que yo trate con finerenone, obtengo un paciente con disminución del desenlace renal compuesto que yo me tracé, que es progresión enfermedad renal terminal o disminución del 40% de la tasa de filtración desde placebo. ¿Y qué pasó desde el punto de vista cardiovascular? Una disminución del 14% con un N número necesario a tratar de 42. Alguien dirá, oiga Juan Diego, pero esto se logró obviamente porque era en conjunto los bloqueadores del RAS. Sí, es cierto, pero también a lo mejor es que muchos de esos pacientes tenían inhibidores de SGLT2. ¿Y qué pasaría si no lo tuvieran? Pero miren la sorpresita. Resulta y sucede que en el estudio menos del 5% de los pacientes tenían inhibidores de SGLT2. Es decir, el resultado de finerenone en desenlaces renales y cardiovasculares son por el medicamento. Alguien se preguntará, ¿y qué hubiera pasado donde fueran muchos más pacientes con este medicamento? Es probable que el resultado hubiera sido mucho mejor. Ahora bien, miremos esto. Esta es la tabla completa de los desenlaces renales primarios, recuerde 18%, y el desenlace cardiovascular secundario 14%. Y alguien dice, Juan Diego, pero yo tengo manera de mirar, viendo que es un mecanismo inflamatorio, yo podría tener alguna herramienta clínica rápida para mirar que el medicamento sí está mejorando una variable. Y la respuesta es sí. Son medicamentos que impactan en la albuminuria e impactan tan rápido como el primer mes. Es decir, es un efecto que se va rápido, que se ve rápido, perdón, y que perdura el tiempo. Por ejemplo, en este estudio Fidelio, una disminución de la albuminuria de más de un 30% a largo plazo. Entonces, no hay duda que uno de los mecanismos que nos hace predecir que a ese paciente le va a ir bien es la disminución de albuminuria frente a la albuminuria basal del paciente. ¿Cuál fue el otro estudio? El Fígaro, 7.400 pacientes, no me voy a detener en él, pero sí me quiero detener en el Fidelity, porque el Fidelity es lo que llamamos un pool análisis o un análisis conjunto. ¿Qué es un análisis conjunto? Cuando yo uno, dos trabajos que son parecidos en su diseño metodológico, donde en la unión de esos trabajos tenemos 13.000 pacientes y miren, una disminución del desenlace renal compuesto del 23% y un desenlace cardiovascular del 15%. O sea, no hay duda que son medicamentos que impactan favorablemente en la modificación de desenlaces. ¿Y en qué grupo de pacientes entonces se utilizó finerenone? Mire, en un gran espectro del continuum renal. Pacientes con albuminiurias A2 y A3 y pacientes entre 25 y 90 mililitros por minuto. No hay duda entonces que finerenone es diferente a espironolactona y eplerenone. Son medicamentos diferentes. Finerenone no esteroideo, tiene una distribución equilibrada entre riñón y corazón, tiene una alta potencia pero una alta selectividad por el receptor mineralocorticoide, tiene un efecto potente sobre proteinuria y ya vimos que reducción cardiorrenal, tiene menor riesgo de hipercalemia que eplerenone y que espironolactona y tiene menor efecto sobre estos efectos adversos sexuales como ginecomastia. Ahora bien, dicho todo este resumen tan interesante, ¿a dónde hemos llegado? Hemos llegado a que tenemos 3 mosqueteros. ¿Y quiénes son esos 3 mosqueteros? Los bloqueadores del RAS, los inhibidores de SGLT2 y finerenone. Y es probable que haya un cuarto mosquetero, que ahorita lo vamos a mirar.
Miren esto. ¿Hasta dónde puedo utilizar yo inhibidores de CLT2? Hasta 20 mililitros minuto. ¿Hasta dónde puedo utilizar antagonistas de receptor mineralocorticoide? Hasta 25 mililitros minuto. No hay duda que estos medicamentos innovadores, llamados modificadores de enfermedad, han cambiado paradigmas. ¿Y a dónde hemos llegado? Miren, cuando no existían estos medicamentos, los pacientes perdían entre 10 a 12 mililitros minuto año. Cuando aparecieron los CIECA-CIERA2, los pacientes perdían entre 5 a 6 mililitros por minuto por año. Y ya con el advenimiento de estos medicamentos, estos pacientes pierden entre 2 a 3 mililitros por minuto por año. ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado lejos, pero ¿a dónde queremos llegar? Vuelvo y repito, queremos la remisión, es decir, queremos llegar a lo que pierde un paciente normal después de los 40 a 45 años, que pierde por envejecimiento renal entre 0.8 a 1 mililitro por minuto. Es decir, aquí tenemos todavía una brecha de conocimiento. Pero quiero hacer hincapié en algo, y es el ahorro de riñón que yo tengo cuando yo implemento las medidas rápidamente. Y este es un estudio muy bonito con inhibidores de CLT2 que me muestra qué pasa si yo empiezo empagliflozina cuando tengo 85 mililitros minuto. Retardo la llegada a diálisis 26 años. Pero si yo la empiezo cuando hay 60 mililitros minuto, la retardo 17. Y si yo la utilizo en 40, retardo la diálisis 13 años. Y si yo lo empiezo en 20 o 25, lo retardo 2 a 3. Es decir, entre más temprano yo uso estos medicamentos, más retardo el tiempo de llegada a diálisis. Pero también quiere decir que así yo llegue tarde, también los puedo utilizar y también voy a retardar la llegada a diálisis. Y recuerde que la llegada a diálisis, retardar el tiempo es favorable para el paciente, para el sistema de salud en términos de gastos y también el medio ambiente, porque la hemodiálisis y la diálisis peritoneal consumen mucha agua, consumen mucho plástico. Entonces yo también estoy haciendo un impacto ambiental. ¿Qué nos espera para el futuro? Probablemente los agonistas de GLP-1. Hoy precisamente salió una noticia muy favorable, el estudio FLOW con semaglutide que disminuye el 20% del desenlace cardiorrenal compuesto. Maravilloso. Hay que esperar el estudio completo que probablemente lo van a liberar en el Congreso Europeo de Nefrología de mayo. Pero probablemente ese va a ser el cuarto mosquetero. Hay que esperar. Y miren este estudio fenomenal de Circulation. Este es un estudio hermosísimo que lo que hace es hacer una predicción de lo que se disminuiría en desenlaces cuando yo combino modificadores. Una cosa es yo usar solito el SGLT2. Una cosa es yo utilizar solito el antagonista receptor mineralocorticoide esteroideo finerenón. Pero otra cosa es cuando yo los utilizo juntos, donde la predicción me muestra que puede disminuir el desenlace renal en un 51%. Y si yo le meto un GLP-1, probablemente me lo disminuya en un 58%. Esto en términos de enfermedad renal. Pero si yo lo miro en términos del MACE o desenlace cardiovascular, miren esto. Yo paso en SLT2 más finerenone a un 25% de disminución y si utilizo los tres a un 35%. No hay duda que la combinación hace la fuerza. Y que esto no termina aquí. Se siguen estudiando moléculas, antagonistas de receptor de endotelina, inhibidores del JAK-STAT, inhibidores de la apoptosis, para ver si encontramos más pilares de tratamiento que nos haya llegar al santo grial. Entonces, hoy estamos ante unos medicamentos y unas estrategias modificadoras de enfermedad muy interesantes, que algunos incluso los han querido llamar medicamentos modificadores del riesgo. A mí personalmente me gusta más el término medicamentos modificadores de enfermedad. Entonces, tenemos que subir la escalera, ir más allá, ir a utilizar estrategias que han cambiado los enlaces. Y por favor, colegas, no vayamos para abajo.
No privemos a los pacientes de estrategias que han modificado los enlaces. Miren, el doctor Daza les va a hablar de barreras de implementación y de cómo se está usando hoy estos medicamentos modificadores de enfermedad, y uno queda un poco triste. Pero no me adelanto, eso ya se los hablará el doctor Rodrigo Daza. Entonces, no hay duda, colegas, para terminar, que se ha hecho mucho, pero hay mucho por hacer. Hoy tenemos unos medicamentos y unas estrategias modificadoras de enfermedad que nos han hecho cambiar paradigmas, y ustedes van a mirar las guías de manejo. Dos, nos han enseñado a trabajar en equipo. Nos han mostrado que la diabetes y las complicaciones no son solo del endocrinólogo, son del médico general, del médico de atención primaria, del médico familiarista, del cardiólogo, del nefrólogo, del nutricionista, de la enfermera educadora, del fisioterapeuta, del médico deportólogo. Todos hoy hemos aprendido que estos pacientes tienen que hacer parte de un programa integral de manejo. Nos han enseñado a que tenemos que mirar la enfermedad renal diabética como un enfoque holístico, donde tengo que pensar en muchos factores de riesgo, ponerle meta e intervenirles. Y por último, no hay duda que hemos logrado mejores desenlaces. Hay mucho por hacer, claro, porque es que el 100% de nuestros pacientes merece estar con lo mejor. Y con eso vamos a lograr disminución en la incidencia de enfermedad renal terminal, disminución en los costos que implica para el sector salud todos estos eventos catastróficos, mejoría de los eventos cardiovasculares, que estos pacientes puedan trabajar y hacer parte de la sociedad y de la familia. Y ojo, impacto medioambiental. Queridos colegas, esto es lo que yo traía para ustedes, y quedo entonces en manos de la doctora Silvia para la sesión de preguntas. Muchas gracias a todos, y estas son mis redes sociales. Increíble, no, no nos escuchamos, ok. Ya, ahora A ver, sí. ahora sí, ok. Increíble presentación, doctor. Yo estoy así, ¡oh! Por el amor a Cristo. ¿Qué es esa presentación y ese resumen de todas las terapias innovadoras explicadas de una manera que lo hizo ver muy sencillo, doctor? Increíble, Esa es la lo idea. felicito. Esa es la idea. Así es, así es. Pero veo que hay Bueno, muchas preguntas, me encanta. hay muchas preguntas, doctora. Sí, siempre han habido un montón de preguntas. Es que vamos a iniciar. Dice por aquí don Jorge Chavarriaga, todo paciente con enfermedad renal diabética debe llevar bloqueante del sistema renina angiotensina, aldosterona y un inhibidor de CGLT2. Es más también un análogo de GLP-1 asociado a estos dos anteriores y de ser posible nuevos fármacos como finerenona. Bueno, esta pregunta tiene muchos componentes. Pero antes de contestarle a Jorge por esa interesante pregunta, oiga, Mauricio, yo lo quiero felicitar, hombre. En Colombia, un webinar con 440 asistentes, pues yo te digo, es el webinar más grande en el que he estado, y he estado en muchos. Yo de verdad que los aplaudo. Me les quito el sombrero. Felicitaciones. No, muy Bueno, bien. Muchas gracias a usted, doctor, y muchas gracias a usted también, doctor, porque claramente, pues, eso influye grandemente y, por supuesto, en todo el equipo que estamos acá, pues, en que los médicos, pues, tengan mucho interés en conocer y saber sobre esta enfermedad, doctor. bueno, me gané la idea a San José, doctora Silvia. No se lo diga a nadie. Bueno, venga, pues respondamos a la pregunta del doctor Jorge. Bien. Aquí hay una cosa muy interesante, y es que realmente los buenos desenlaces que se han visto con inhibidores de CGLT2 y finerenone es en el fenotipo proteinúrico. Y en eso hay que ser muy honestos, ¿cierto? Es especialmente para la enfermedad renal diabética con fenotipo proteinúrico. Si ustedes ven las guías, me voy a adelantar un poco, es a partir de 30 miligramos por gramo, donde sugieren que en primera opción, siempre, obviamente hasta 20 mililitros minuto, usted debería tener un inhibidor de CGLT2 en primera línea, y si tiene más de 30 mililitros minuto, metformin, o sea, los dos. Todas las guías dicen eso.
todas. Pero probablemente el inhibidor de CLT2 tiene mucho más peso que la metformina. ¿De acuerdo? Pero al lado también debe estar el bloqueador del RAS, sin duda. Pero también el bloqueador del RAS, su fortaleza es en el fenotipo proteinúrico. Tenemos un bache de conocimiento y es el fenotipo no proteinúrico. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estos medicamentos, primero, finerenone no se hizo en fenotipo no albuminúrico y en inhibidor de CLT2 EMPA en el fenotipo no albuminúrico no le fue tan bien. Sin embargo, nosotros no podemos desconocer una cosa, y es que en el paciente renal yo no solamente trato la progresión de la enfermedad renal, sino que yo trato la parte cardio, la parte de riesgo cardio, la parte de enfermedad cardiovascular establecida. Y ahí sí, el inhibidor de CLT2 tiene un papel también muy importante. Por eso es que uno ve que en las guías de manejo, cuando se habla de la parte de enfermedad renal diabética, la parte cardio, parte falla, el inhibidor de CLT2 juega un papel fundamental. Con metformina C más de 30 y con el bloqueador del RAS, ojo, a la máxima dosis tolerada. Esa parte se nos olvida. Ay, me quedé en irbesartán 150. Súbalo a 300. Ay, pero ¿y por qué si la presión está buena? No, es que la norma es a la máxima dosis tolerada, porque los estudios de desenlace se hicieron con la máxima dosis tolerada. Entonces no podemos quedar en la mitad del camino. Finerenona, muy importante. Si uno ve la guía, de alguna manera es, si la albuminuria persiste, como persiste la mayoría, clávele el antagonista receptor mineralocorticoide finerenona. ¿Por qué? Porque es que yo estoy potenciando desenlaces. Ya lo vimos ahorita en esa simulación tan linda de Circulation. Cuando yo combino medicamentos, lo que estoy haciendo es ir a romper diferentes cadenas de la fisiopatología. Y viene el agonista GLP-1, que no tiene la evidencia contundente hoy publicada. Esperemos el flow en mayo, probablemente lo va a hacer y probablemente va a potenciar mucho más, especialmente en el escenario de sobrepeso, obesidad y persistencia de albuminuria, a pesar de inhibidores CLT2 y a pesar de finerenona. ¿De acuerdo? Perfecto. Súper de acuerdo. Por aquí el doctor William Linares de Santa Tecla, El Salvador, pone, últimamente el binomio de enfermedad renal diabética, insuficiencia cardíaca, ¿qué opinión tiene de utilizar inhibidores de SGLT2, perdón, más finerenona para prevenir los efectos cardio-renovasculares en estos pacientes, doctor? Doctor, usted hace una pregunta fundamental. Claro, es que, vuelvo y repito, nosotros hoy tenemos que hacer un enfoque holístico. ¿Holístico qué es? Yo tengo mi paciente diabético y yo lo tengo que tamizar. Tengo que buscar qué tiene. Primero, categorizar el riesgo, buscar los factores de riesgo, pero buscar el daño órgano blanco. ¿Tiene enfermedad renal diabética? Si no. ¿Tiene enfermedad cardiovascular establecida? Si no. ¿Tiene insuficiencia cardíaca febril preservada reducida? Si no. Y si ese paciente tiene ese binomio, enfermedad renal diabética y falla cardíaca febril reducida o preservada, con mayor razón, ese paciente tiene argumentos suficientes para un inhibidor SGLT2. Pero acuérdese que también finerenona mostró disminución del desenlace cardiovascular en un 14%. Y hay estudios ya corriendo de fine en falla, donde muy probablemente va a tener unos beneficios muy interesantes por la sobreactividad que tiene el paciente en falla de receptor mineralocorticoide y con mayor razón ese paciente ahí tendría un doble beneficio. Disminución de progresión de enfermedad renal, disminución de progresión de falla cardíaca. ¿Hay alguna evidencia, doctor, que aquí nos preguntan, o estudios que avalen el beneficio de finerenona y inhibidores de SGLT2 en pacientes trasplantados? Te hablo, yo no conozco estudios de FINE en trasplante, no lo sé, no sé si Mauricio los conoce, yo no los conozco, pero sí hay estudios de inhibidores de CLT2 en población de trasplante renal. Sí lo hay, no están en las guías de manejo, porque desafortunadamente los estudios grandes pivotales no incluían población de trasplante. Pero en pequeños estudios en población de trasplante renal han mostrado seguridad, es decir, han mostrado, uno, que disminuye la glicemia, dos,
que de alguna manera disminuye la albuminuria, pero no se sabe a largo plazo si tiene los mismos desenlaces cardiorrenales. ¿Por qué? Pues porque no hay estudios pivotales a largo plazo en trasplantados. Lo que sí hay que tener cuidado en el trasplantado es que sí se observa un aumento en las infecciones urinarias. Entonces hay que tener cuidado. Pero la pregunta, si puede utilizar inhibidores de CLT2 en población trasplantada, la respuesta es sí. Finerenona, la verdad no lo sé. No he visto estudios de FINE en trasplantados renales. Por lo menos en estos dos estudios pivotales, Tidero y Fígaro, no incluyó población trasplantada. Ok. Aquí también, aprovechando el conocimiento en hipertensión arterial, doctor, por aquí preguntan, ¿qué opinión tiene el uso de amlodipino para el manejo de hipertensión arterial sistólica aislada en paciente diabético ya con nefropatía? Bueno, es una pregunta muy bonita. Vean, hay una cosa en hipertensión que llaman los fenotipos. Bueno, hipertensión no, en muchas enfermedades. Hoy estamos hablando de los fenotipos, de esa capacidad que tengamos los médicos de poner los pacientes en una canastica específica. Y de acuerdo a esa canastica, nosotros elegimos la mejor terapia para ese paciente. Eso se llama, de alguna manera, un poquito de medicina de precisión, ¿cierto? Entonces, digamos que en el paciente mayor de 60 años, que es el que más tiene hipertensión sistólica aislada, pero con una condición que es diabetes y enfermedad renal, digamos que ese paciente puede pertenecer a varias canastas. Cuando yo tengo un paciente con enfermedad renal diabética, no hay duda que independiente de la edad, la primera estrategia antihipertensiva se llama bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Llámese IECAS o ARA2. No vamos a discutir cuál es mejor que otro. Eso es indiferente. Pero, ¿qué grupo de pacientes se controla su hipertensión con enfermedad renal crónica en monoterapia? Menos del 25%. O sea que sin duda yo tengo que echar mano de un segundo medicamento. Y si el paciente tiene un patrón de hipertensión sistólica aislada, pues digamos que ahí hay dos opciones. Uno, calcioantagonista hidropiridínico como amlodipino, o diurético similar a la tiazida como indapamida o clortalidona, ¿correcto? Pero resulta y sucede que probablemente ese paciente, por su perfil metabólico y si de pronto la glicemia no está muy controlada, pues uno casi que desecha un poquito la indapamida o la clortalidona y se va por el amlodipino. Pero ojo, si ese paciente tiene albuminuria residual, probablemente indapamida o clortalidona puede ser una muy buena opción porque son medicamentos que han mostrado dentro de sus estudios que tienen capacidad antialbuminúrica. No al grado de un bloqueador del RAS, pero también lo tiene y tiene muy buena eficacia antihipertensiva. Entonces ahí usted tendría dos opciones. Y si definitivamente el paciente necesita tres opciones, no hay duda. Cásquele el amlodipino y póngale el diurético similar a la tiazida, la triada. Perfecto. Voy a hacer un resumen porque hay varias preguntas que prácticamente me dicen, ¿verdad? Lo mismo, que es, doctor, ¿podríamos hacer un resumen de tips? ¿Cuándo yo iniciar la finerenona? ¿Cuándo, o sea, cuándo exactamente yo debo iniciar la finerenona? ¿Qué laboratorios debo manejar para cuando utilice la finerenona? ¿La puedo combinar con inhibidor de CGLT2? ¿Cuándo la combino con inhibidor de CGLT2? Tres en una, doctor. Bueno, varias preguntas ahí. Entonces, finerenona. Bueno, Mauro, me voy a tener que adelantar a la guía un poquito y ahí me perdonará Rodrigo, ¿cierto? Pero bueno, no importa porque probablemente yo también repetí cosas de los dos módulos pasados. Así es. Cuando uno mira la pirámide de utilización de medicamentos en enfermedad renal diabética de KDIGO, siempre la pirámide empieza por manejo de factores de riesgo, sigue por los medicamentos de primera línea, que son metformina, inhibidores de CLT2, bloqueadores del RAS, estatinas y ASAs si hay enfermedad cardiovascular establecida. Más abajo aparece FINE. FINE no está en la columna metabólica. FINE está en la columna hemodinámica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un bloqueador de aldosterona. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice que si usted a dosis tope de bloqueadores del RAS tolerada, usted persiste con albuminuria mayor a 30 miligramos por gramo, tiene indicación de ponerle finerenona. Yo les hago una pregunta. En un paciente con enfermedad renal diabética fenotipo proteinúrico, ¿cuántos pacientes siguen con albuminuria residual? Un montón. Un montón. Un montón.
Entonces, casi que una mayoría importante van a necesitar finerenona. Vuelvo y repito, pero si el paciente, la albuminura está menor a 30, yo no tengo la justificación para hacerlo, porque la guía no lo dice, ¿de acuerdo? Luego viene, con el inhibidor de CLT2, por supuesto, es que son dos cosas diferentes. Y hay una cosa, y es que mucha gente cree que finerenona es un antihiperglicemiante, que es un hipoglicemiante. No, no tiene nada que ver. Es como decir que el bloqueador del RAS yo lo pongo en enfermedad renal diabética para bajar la glicemia. No. Yo finerenona no lo pongo ni para bajar la glicemia, ni para bajar la presión, ni para bajar el LDL, ni para bajar el ácido úrico, ni para bajar peso. Eso no se usa para eso, porque es que su mecanismo es diferente. Actúa en la sobreactividad del receptor mineralocorticoide como un mecanismo hemodinámico inflamatorio. Porque eso es otra cosa. Pensar que los medicamentos actúan solo en un pilar. No, los medicamentos actúan en diferentes pilares. Pueden actuar en el pilar metabólico y en el inflamatorio. En el metabólico y en el hemodinámico. En el inflamatorio y en el hemodinámico. Fine actúa en el pilar inflamatorio y en el hemodinámico. ¿Cierto? Entonces, esa es la recomendación. ¿Se debe usar junto a inhibidores de CL2? Claro que sí. Es que son dos cosas diferentes. Actúan en dos sitios diferentes de la fisiopatología. Ahora bien, ¿qué cosas hay que tener presentes con finerenona? Uno, hay que tener un potasio sérico antes del inicio. Y ojalá, por ejemplo, los estudios pivotales, el criterio de inclusión era menos de 4,8. Nosotros nos fuimos un poquito hasta menos de 5. Y ustedes van a mirar el consenso latinoamericano, que no les voy a hablar porque me da pena también con Rodrigo. Y él va a hablar del consenso latinoamericano de uso de antagonistas de receptor mineralocorticoide. Pero digamos que usted lo que debe hacer es menos de 5. Y obviamente hacer un monitoreo de potasio, primeras 72 horas ojalá, luego de repente mínimo al mes, y si usted ve que está bien, usted lo sigue haciendo cada vez que el paciente vaya a su consulta de acuerdo a la frecuencia de monitoreo que se establece por el grado de enfermedad renal crónica. Que eso ya acá digo lo tiene muy establecido. ¿Cuántas veces al año usted ve un paciente? De acuerdo al grado de enfermedad renal crónica. Correcto. Y miren esto. La unión de finerenona con inhibidores de CLT2 ha traído una cosa muy bonita. Y es que en el pequeño grupito de Fidelio y Fígaro, que era menos del 5% que tenían inhibidores de CLT2, hubo menos incidencia de hipercalemia. Es decir, la unión de Fine con inhibidores de CLT2 disminuye la incidencia de hipercalemia por el efecto que tiene el inhibidor de CLT2 a nivel tubular. Entonces, es un medicamento que en teoría, o en teoría no, desde el punto de vista clínico, no disminuye la incidencia de hipercalemia. Entonces, hay que tener cuidado con los niveles de potasio cuando administramos finerenona. Perfecto. Cuando empezó, prácticamente al inicio de su charla, habló sobre el riesgo cardiovascular del paciente renal. Usted mencionó que era un paciente de alto riesgo cardiovascular. Y precisamente esta pregunta que nos dicen, ¿debemos usar estatinas de forma proactiva asociadas a ezetimibe para mejorar el riesgo cardiovascular del diabético tipo 2 con enfermedad renal? ¿Las nuevas terapias para lípidos van a cambiar el juego a favor de nuestros pacientes con enfermedad renal diabética? Miren, esa pregunta es muy buena. Vean, cuando uno mira la guía CADIGO de dislipidemias y enfermedad renal crónica, que es enfermedad renal crónica en general, dice, todo paciente que tenga menos de 60 mililitros al minuto debe tener estatinas. Todos, todos, a no ser que haya pues contraindicaciones, todos. Es decir, todo paciente que tenga de 3A para arriba, tenemos que introducir una estatina, independiente del LDL que tenga. Ahora bien, dependiendo del riesgo cardiovascular, ahí sí yo ya me uno a las políticas de riesgo para definir cuál es la meta de LDL que yo quiero. Si yo quiero menos de 100, si yo quiero menos de 70 o si quiero menos de 55. Hoy por hoy, la estatina con mayor poder antialbuminúrico y con
menor deterioro de la tasa se llama atorvastatina, ¿cierto? Sin embargo, los cardiólogos van a decir, uy, pero ¿cómo así? Cirroso, mejor modificación de placas, ¿sí? Pero digamos que eso es lo que hemos visto en los trabajos renales, que la atorva tiene mayor poder antialbuminúrico. Ahora bien, corazón mata riñón. ¿En qué sentido? Si estamos ante un paciente con enfermedad renal diabética y ya con un evento establecido, llámese un evento coronario, un evento cerebrovascular, una enfermedad carotidia, una enfermedad arterial crónica de enfermedades, no tengo duda que yo tengo que utilizar estatinas de alto impacto y probablemente si el paciente está en manos de cardio o de neuro, se van a ir por el lado del arroz, ¿cierto? Por su mayor impacto. Y si yo no logro metas de manejo, o sea, LDL menor en 55, para esos pacientes, probablemente voy a tener que adicionar ezetimibe. Pero ante la primera pregunta, si el paciente con diabetes y enfermedad renal como prevención primaria, que si uno ya no sabe si eso es primario o no, porque eso uno no sabe si realmente la enfermedad cardiovascular ya está, pero como prevención primaria, es decir, que no ha hecho un evento manifiesto, debe usar estatinas. Bueno, no estoy hablando de pacientes en diálisis, estoy hablando de enfermedad renal no dialítica. El paciente en diálisis es otra cosa, se comporta diferente, hay una cosa que se llama la epidemiología reversa, donde estos pacientes no se sabe realmente si se benefician del uso de estatinas, porque ellos tienen otra fisiopatología de la enfermedad cardiovascular, la calcificación, el hiperparatiroidismo, las soluciones urémicas, etcétera, etcétera. Perfecto, doctor. Por aquí preguntan, ¿se puede usar finerenona en otras insuficiencias renales crónicas con albuminuria no asociada a diabetes? No, no porque no hay evidencia. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy, por los resultados de Fidel y Fígaro, eran solo pacientes con enfermedad renal diabética. Sin embargo, la buena noticia es que se están corriendo trabajos. Hay uno de ellos que se llama el FIND-CKD, donde también se reclutaron pacientes no diabéticos. Porque de alguna manera la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, diabética, no diabética, llega a un punto donde se parece muchísimo. Entonces esa es la hipótesis para pensar que el sobreescape de aldosterona también sea la enfermedad renal crónica no diabética. Esperemos el resultado. ¿Cuándo irá a salir FIND-CKD, Mauro? ¿Como 2025-2026? 2026 se estima que Correcto. salga el FIND-CKD, doctor, sí. Exacto. Ahí, yo creo que les va a dar. ¿Por qué? Porque fíjense una cosa. Cuando uno mira la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, siempre hay un primer disparador. Llámese diabetes, llámese la glomerulopatía primaria, llámese una disminución de las nefronas, una neuropatía obstructiva. Ese es el desencadenante inicial. Disminuye el número de nefronas, se disparan todos los mecanismos hemodinámicos e inflamatorios y se van por una misma vía. Y así mismo pasa con diabetes. Y ese fue el sustento para usar inhibidores de CLT2 en población no diabética y les dio. Yo estoy casi seguro que FINE va a obtener muy buenos resultados en población no diabética. Pero a la luz de la evidencia, hoy no se puede utilizar en población no diabética. Perfecto, doctor. Y ya para ir terminando con las preguntas, ¿en cuánto tiempo yo puedo ver la mejoría clínica de mi paciente con el uso de finerenona? Recuerden lo que les mostré. Miren, para uno mirar desenlaces duros hay que esperar años, ¿cierto? ¿Qué son los desenlaces duros? Llegada a terapia de reemplazo renal, evento cardio-cerebrovascular, ¿cierto? Uno no quiere que aparezca. Pero digamos que hay estrategias de estos medicamentos modificadores de enfermedad para uno predecir que están funcionando bien. Y uno de ellos es la disminución de la albuminuria. Cuando usted con finerenona ve rápidamente, usted tiene una albuminuria basal y usted ve que hay una caída importante en la albuminuria, usted dice, este medicamento está funcionando. Y hay otra cosa que sucede y que no la mencionamos, y es la caída inicial de la tasa de filtración glomerular. Como es un medicamento que tiene un efecto hemodinámico, como los bloqueadores del RAS, como los inhibidores de CLT2 y como finerenona, al principio puede haber una caída
que no sobrepase el 20 al 25% de la tasa basal. Mucha gente que no conoce el mecanismo de acción de estos medicamentos corre a quitarlo. Craso error, eso no se quita. Por el contrario, cuando eso sucede, eso lo que me está diciendo es que el medicamento está actuando por donde es y que a largo plazo vamos a tener un beneficio adecuado. Ahora bien, si cae más del 30% y se perpetúa eso, ahí sí nos tocaría quitarlo. Porque probablemente el paciente lo que tiene es una nefropatía isquémica y ahí sí, el bloqueo del RAS no le va bien a sus pacientes. Pero si el paciente cae 15, 20, 25%, tranquilo, espere, no lo quite, sígalo y se va a dar cuenta que a un plazo moderado, 6, 12 meses, la curva va a volver a aumentar y que si usted no hubiera hecho esa intervención, esa curva iría para abajo. ¿Correcto? Acuérdense de eso que les mostré de ahorro de tiempo sin diálisis en las intervenciones tempranas. No esperemos. Ah, no, ya tiene 30 mililitros minuto. Ahora sí le voy a poner el inhibidor de SLT2 y le voy a poner la finerenona. No, no. Si usted tuvo la oportunidad de capturar ese paciente de forma temprana, dele duro a ese paciente. Porque ahí es donde yo voy a hacer modificación de enfermedad. Ojalá uno pudiera hacer una biopsia a ese paciente en ese momento. Y ojalá uno pudiese hacer un año después. Y qué bueno en ese mismo modelo del paciente, hacer la biopsia, no intervenirlo y hacer una biopsia al año. Y se da cuenta que hasta en el terreno morfológico e histológico hay cambios. Perfecto, doctor. Bueno, yo creo que esas serían las preguntas de hoy, que han estado siempre en todas las sesiones bastante, ¿verdad?, abundantes. Gracias a Dios por las preguntas y a todos los que nos ven. Y todavía a esta altura estamos en más de 390 personas todavía conectadas. Buenísimo.